Vale. Muy bien, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis. ¿Qué Buenas tal? noches, Inma. ¿Cómo estamos? Pues aquí sobreviviendo con la pata tiesa. No, es lo que toca. El banco de la paciencia. ¿Y tú te recuperaste por fin? Porque te echamos de menos en la última charla. Sí, sí, ya Sí. sí, Bueno, pues eso es sí. bueno. Me alegro mucho. Muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de una cosa que no había nada publicado, excepto el libro que yo hice, que se trata sobre un tema que aparece en todos los márgenes de los libros desde el siglo X hasta bien entrado el siglo XVI, incluso en la imaginaria escultórica de algunas catedrales aparece representado un guerrero y un caracol. Y entonces ese tipo de iconografía hasta esa fecha no se había analizado, existían 3 o 4 artículos y me dio pie a que hiciera la investigación que hoy vamos a desarrollar sucintamente, porque el libro es mucho más completo, ahora lo veremos cuando iniciemos el índice. Entonces, si os parece, voy a darle a compartir pantalla y empezamos. Por Ujú. favor, en cualquier momento me interrumpís. Si tenéis alguna duda o pensáis cualquier historia, me interrumpís, ¿vale? Con objeto de que esto pueda ser como un diálogo, una cosa más amena, no una charla que yo largo el rollo 1 hora y a juí, ¿no? Venga, ¿vale? Vale, perfecto. Muy bien. Espérate que voy a mover esto de aquí, que me afecta a la visión mía. Ahí va. Muy bien. Pues se trata precisamente de la base de este PowerPoint, es la presentación del libro Marginalia, el Caracol y el Guerrero, que se hizo en la Biblioteca Pública de Sevilla hace ya alrededor de 7 años, ¿no? Entonces vamos a tocar un tema que es bastante controvertido y no lo es, porque existe un absoluto desconocimiento del significado tanto de la simbología como de la iconografía de este tipo de reproducción, ¿no? ¿Cómo surge el estudio de esto? Pues surge, a ver si soy capaz de que esto ande, precisamente en la recuperación de los libros. Siempre digo lo mismo, pero es la base del estudio. Es decir, cuando yo hago el estudio sobre las gárgolas, veo que aparecen una serie de personajes, como son el hombre verde, como son el hombre león, el hombre pájaro, etcétera, pero también observo que en los márgenes de los libros iluminados del siglo XII, del siglo XIV, aparecen una serie de personajes, como son estos. Son unos caracoles, algunos enormes, otros pequeños, que están siendo montados, que están en una lucha desigual con unos caballeros medievales. Si nos fijamos en el concepto iconográfico, veremos que un caballero con su armadura lanza en ristre, atacando a un pobre inocente caracol, que algunas veces se representa de muy pequeño tamaño y en otras ocasiones se representa gigantesco. Lo vemos aquí, esa lucha tan desigual. Bien, pues en el índice del libro no solo analizamos la cuestión, sino que explicamos qué es un marginalia, qué queda de los marginalia hoy, que todavía se venden, y además se venden con una gran importancia económica aquellos apuntes de los diferentes autores en los márgenes de los libros. Es un concepto distinto, antes se iluminaban, ahora lo que se apunta o lo que se valora es las anotaciones de las diferentes personas que lo leen. El caracol y el guerrero en los marginalia, la figura del caracol, la espiral como símbolo, que es importantísimo, pero se nos haría una presentación larguísima si empezáramos a hablar sobre la proporción áurea, sobre, en fin, que eso puede ser un tema para más adelante, es decir, explicar la proporción áurea y su aplicación en las diferentes ramas del saber, ¿no? Que va desde el movimiento que hace un halcón cuando va a caer sobre su presa, que hace una espiral áurea, hasta el DNI que nosotros portamos encima, que guarda una proporción áurea con respecto al número phi y demás. La espiral como símbolo, como decíamos, el guerrero, el caracol y el guerrero. La autora de las ilustraciones de Román de la Rose, que era una mujer, veremos algunas imágenes que en otro tiempo hubiesen escandalizado, de las que es autora única y exclusivamente una mujer, que aquí no la citaremos muy de pasada, pero que en el libro se le dedica un capítulo bastante extenso con respecto al tema de las ilustraciones. Y ya las conclusiones, la bibliografía y una nota sobre mí, ¿no? Vemos un ejemplo en la estatuaria Gargolaria,
que figura en la Lonja de Valencia y otra de similares características como en la Catedral de Friburgo, en Alemania. Vemos la imagen del caracol. Esa imagen del caracol pertenece a la Sagrada Familia, que está llena de simbología también, allí en Barcelona, la Sagrada Familia de Gaudí, y que también es digna de hacerle algún día un estudio tan solo de las gárgolas que existen en el exterior, que son muy interesantes, ¿no? Vamos a la base. Existen diferentes explicaciones probables que plantean la posibilidad de que la lucha del caballero contra el caracol pudiera representar el intento de los campesinos para oponerse a una aristocracia opresiva, como por ejemplo también contra la figura de los trepadores, de los arribistas sociales, incluso un símbolo contra la sexualidad masculina. Lo vamos a ver, por ejemplo, aquí en el Salterio Burman, en Rutland, en Inglaterra. El primer intento por relacionar el caracol con una intensidad religiosa, con una interpretación de carácter religioso, data de mediados del siglo XIX, en concreto en 1850, donde el bibliófilo Conde de Bastar sugirió la teoría de la imagen del caracol que pretendía representar la resurrección, al descubrir dos moluscos representados en un salterio en la resurrección de Lázaro. Vemos aquí el ejemplo de uno de ellos. ¿Quiere pasar? Se queda atascado. Esto cuando quiere. Bien, Cuando quiere. cuando quiere. Esto es como es. Lillian Randall, en su estudio sobre el tema, propuso que el caracol podía ser un símbolo de los lombardos, que era un grupo que estaba altamente difamado en la Alta Edad Media por su supuesta conducta traidora, práctica de la usura y un comportamiento nada caballeresco. La imagen del débil y miedoso caracol se asocia con la cobardía por la forma de pensar dentro del concepto del bestiario. En el bestiario medieval, cada animal se le dota de una de las características del ser humano y se completa su significado precisamente con esa dotación de esas características. Pues bien, a los lombardos le dotan con la característica de la cobardía por unos sucesos descritos en unos distintos manuscritos del año 1290 a 1320, en concreto 29 de ellos, donde se habla de su cobardía ante el emperador Carlomagno en el año 772 después de Cristo, lo que sirvió a los hombres del medievo para, primero, glorificar la imagen de Carlomagno y, segundo, denostar la imagen de los lombardos. Pero claro, se narra un episodio muy concreto en estos manuscritos, en estos 29 manuscritos, en los que se describe que el ejército normando, una vez puesto enfrente al ejército de Carlomagno y viendo la potencia del ejército de Carlomagno, al salir de su tienda de campaña y ver la figura gloriosa del emperador, automáticamente salieron huyendo, tiraron las armas y salieron huyendo. De allí el tema de la cobardía. Pero también se le atribuye un episodio nada glorioso, pero que se describe y se describe con profusión, en el que se le atribuye a Carlos Magno que, y cito textualmente lo que dice el texto, entonces se metió mano a la braga o bragueta, y le mostró su rábano. ¿Tiene tal pico vuestra gallina? A partir de ahí podemos entender que en algunos momentos, cuando hablemos a lo largo del PowerPoint de rábano o de otro tipo de imágenes como bogue, pájaro, etcétera, vamos a hablar precisamente del sexo masculino, ¿no? Vemos aquí cómo se representa un lombardo en uno de los manuscritos de un libro de horas de Bruges, hecho en 1500, una representación de Carlomagno. Bien, la representación del caracol frente a un guerrero bien pertrechado, que no puede establecerse con una cierta claridad, ya que un caballero, por muy de postura, de postureo que sea, no se arma con tal profusión de armamento, no va tan armado, tan cargado de armamento, frente a alguien que no tenga valor, que no tenga coraje, que no sea un enemigo digno, ¿no? De ese coraje y de esa lucha. Entonces, este siempre aparece a lomos de un corcel y con lanza en ristre o armado hasta los dientes, ¿no? Que en muy raras ocasiones el caracol se presenta armado. Siempre se presenta un caracol normal, de pequeño tamaño, a veces de tamaño gigantesco, pero siempre se presenta desarmado. Y en las pocas ocasiones que se presenta armado, se presenta justamente con un alfanje, ¿eh?
que es propio del sarraceno, del musulmán en aquellos tiempos. Debemos de pensar que estamos hablando de la Baja Edad Media, siglo XII, siglo XIII, parte de España era musulmana, etcétera, ¿no? Con lo cual, esa interpretación tan desigual y su relación nos puede dar idea del concepto cristiano de otras religiones y precisamente con esa tropa defensora, ¿no? Dotando al caracol precisamente de ese alfanje. Otra explicación posible que proponen diferentes autores es que quizás esta representación simbólica formara parte de una broma que ridiculizaba la caballería, que estaba fuertemente armada en la época y tenía muy mala fama entre el pueblo llano por las diferentes barbaridades que hacían en nombre del rey y en nombre de la cristiandad, ¿no? Y esas atrocidades, esos atropellos que los vemos hoy día muy actualmente con las guerras que hemos tenido en el siglo XX, pues precisamente esos atropellos hacía que el vulgo, el campesinado, se burlara de ellos. Y aquí vemos, por ejemplo, una representación de un caballero desnudo, porque la mayoría de estos caballeros tenían una imagen que nos lo pinta muy bien Cervantes, con sus diferentes caballeros de cierta nobleza y demás, que no tienen nada más que título y no tienen ni siquiera ropa para vestirse, pero sin embargo sí tienen para un caballo de pega. Y si nos fijamos, lo que está aquí representado en el fondo son cebollas, porque se planteaba que el caballero no tenía ni para comer, ¿no? Y en tal manera que el refranero popular medieval nos va a dar diferentes ejemplos que vamos a poder leer aquí, como por ejemplo, a lo que deba el hidalgo, échale un galgo. Bien de escudos y blasones, pero mal de pantalones. Comida de hidalgo, poca y manteles albos. Árboles buenos y buenos hidalgos, muy escasos y raros. En la mesa del hidalgo, pan corto y manteles largos. En la mesa del hidalgo, ruin, ningún oro y mucho orín. Gran hidalguía y la despensa vacía. Hidalgo que tiene galgo, ya tiene algo. Hidalgo sin galgo, no parece hidalgo. Hidalgos y galgos, secos y cuellilargos. Hidalgos y nabos, ralos. Hidalguía, hambre y fantasía. Hidalguía pelada, no vale nada. La comida del hidalgo, poca vianda y mantel largo. Solo repiten mucho. Humo de hidalguía, cabeza vana y bolsa vacía. Vemos aquí, por ejemplo, en la Catedral de Friburgo, un ejemplo de una hidalguía de pega, ¿no? Que se ve un caballero montado en el típico caballito con palos que todos hemos tenido de pequeño, al menos en mis tiempos. Ahora son videojuegos y son cosas más raras. Esta interpretación podría explicar por qué el caracol es tan frecuentemente visto como el antagonista de un caballero con armadura, pero no explica por qué el caballero siempre está en el lado perdedor, ¿no? Entonces esa imagen se hizo muy popular en los márgenes de Salterio, del Libro de Horas, de forma que la medievalista Lisa Spangenberg, en el artículo de la revista Smithsoniana, de título, y traduzco inmediatamente, que por qué los caballeros medievales siempre luchan con caracoles, defendía la teoría de que el caracol luchando contra el caballero puede tratar de recordar al lector que la muerte es algo inevitable, basándose en el Salmo 58 de la Biblia, que cito textualmente, que sean como el caracol que se disuelve según se arrastra, como los que nacen muertos que nunca ven el sol. Sin embargo, la revista Pateos, en el artículo Caracoles medievales guerreros, esboza otra teoría alternativa partiendo de este mismo salmo. En su opinión, el caracol simbolizaría un enemigo que no es tal, que es vencido, pero que sus cualidades como la lentitud, el no estar armado, obligan al caballero a embestir contra él sin descanso, una y otra vez, y acaba siendo derrotado precisamente por el agotamiento de no poder vencer al enemigo, pese que ya está vencido desde el principio. Vemos aquí una imagen de caballero a caballo contra caracol. ¿eh? Pertenece al libro del Tesoro de Brunetto Latini y está hecho entre 1315 y 1325. Existe otra teoría más que sería la lucha de sexos, ¿no? Entonces, lo que demostraría es el menosprecio hacia la mujer en el imaginario medieval, ya que en ella el caracol encarnaría la tentación y el pecado que hay que combatir. Su impulsor, Herbert Havenkap Wegemann, quien en su obra Dibujo Europeo de los siglos XV al XVIII en la colección Robert Lehmann, apuntaba a tal posibilidad de que el caracol representara la lujuria femenina. Según este autor, en la antigüedad el caracol representaba la perversidad, pero también a las mujeres de la vida se las llamaba caracoles, ¿no? A las prostitutas.
Por otra parte, según Haberkamp, en el folclore de los países alpinos del caracol simboliza tanto la feminidad como el renacimiento. En su opinión, si tomáramos en cuenta esta connotación sexual, y cito textualmente, no sería coincidencia que el caracol fuera representado en el suelo, sin responder a los posibles estímulos de su jinete, y que dicho jinete fuera representado erguido, con alas de pájaro como arma, como en la ilustración que vemos aquí, ¿no? En alemán, recordemos, que lo hablamos cuando hablamos del bosco y sus representaciones. En alemán, Vogel significa pájaro y Vogel significa fornicar, ¿no? Este lo tenemos en un salterio inglés, representado un caballero con alas de pájaro, en este caso de murciélago, atacando a unos pobres e indefensos caracoles. Esta teoría enraiza también con una teoría ancestral de que el caracol se considera como un símbolo lunar femenino y cuya espiral representaría tanto el infinito como el útero, ¿no? Recordemos la constante representación del falo con ala o como pájaro a lo largo de la historia. Por ejemplo, aquí tenemos un facino que se llama así, se denomina facino. Este en concreto se encontró en el patio del Alcázar de la Catedral, o sea, del Alcázar de Sevilla, en el patio del denominado patio de bandera, y lo que indicaba era que allí había una casa de prostitutas, ¿no? Entonces, vemos que la representación es mucho más anterior a la medieval, ¿no? Vemos que podría ser tranquilamente del siglo I, del siglo II, etcétera. Podemos, por tanto, con esta historia, podemos relacionarlo, las características fisiológicas del caracol según el concepto medieval, siempre hemos de entender que lo que aquí estamos hablando es según la forma de pensar del medieval. No tiene nada que ver con el concepto que tenemos ahora, que es totalmente distinto. Y su forma propia nos recordaría a los genitales femeninos, pudiendo tratarse de un tipo iconográfico, tanto pictórico, que en las cuevas rupestres nos vamos a encontrar multitud de representaciones, tanto de falos como de vagina, aprovechando la forma de la roca. Y en la época megalítica veremos que muchas de sus diosas de la fertilidad, como esta Venus de Losel, aparecen representadas con una caracola en la mano, vinculando precisamente esa exuberante feminidad, esa exuberante fecundidad con dicho signo, ¿no? Dicha caracola. Y ese vínculo se sigue extendiendo a través de Roma. Podemos verlo aquí en una imagen en hueco grabado de una pieza, una joya tallada que muestra un caracol, que lo vemos aquí en el centro, rodeado de falo, y que lleva un mensaje que pone en latín Mesalina invicta Claudius. Esta gema, por supuesto, hace una clara alusión al temperamento un poco libertino de la mujer del emperador Claudio, Mesalina, que todos conocemos su historia. Otra posible interpretación sobre el por qué aparecen los caballeros fuertemente armados frente a un caracol que apenas tiene capacidades de movimiento y que no puede esquivar el envite de ese caballero perfectamente armado, se la daremos precisamente por los textos satíricos de la Valencia, de nuestra Valencia de española del siglo XV, en el que el caracol es tomado como símbolo de la impotencia sexual masculina, por lo que cobraría auténtico sentido a la lucha encarnizada del caballero por combatirlo a toda costa, ya que la forma de combatirlo es un elemento fálico, lo veremos siempre portando una espada o una lanza de gran tamaño y no lo vamos a ver solo peleando contra el caracol, lo veremos también en multitud de ocasiones acompañado de su pareja, incluso de la familia, incluso con niños armados. Por lo tanto, para el caballero era muy importante el poder mantener su vigor físico y su sexualidad, ¿no? Y que la representa precisamente porque el ama de casa la representa. Sabemos que es una mujer casada porque porta un uso, para el tema del hilado y demás, y lleva el pelo recogido. Son dos símbolos que se representan durante el medievo como una mujer casada. Si tuviera el pelo suelto, sería una invitación a la sexualidad, a la sensualidad, como algunas culturas actualmente todavía conservan de manera, mm, en fin, poco acertada. eh, y que, sin embargo, aquí no aparece con un tocado, con lo cual podemos perfectamente entender que se trata de una mujer casada. Podemos, a su vez, establecer diferentes paralelos con lo anteriormente dicho en un códice medieval que se encuentra en Copenhague, en la Kongelige Bibliothek,
en donde encontramos un caballero rindiendo su espada ante un caracol, que es un signo equívoco de absoluta rendición del mismo. Mientras en el otro lado la mujer intenta el envite de un cabrón pararlo con un... Lo del cabrón me refiero al macho de la cabra, evidentemente. Con un envite intenta pararlo con un cesto de mimbre para evitar precisamente la tentación de la infidelidad por la falta de potencia sexual de su caballero, ¿no? Que se ha rendido. Vemos aquí otra en el Salterio Goldescombe, vemos a un caballero no solo rendido, sino implorando el perdón del caballero, del caracol, ¿eh? Y Jerónimo Méndez Cabrera nos establece un paralelismo entre las distintas droguerías que aparecen en los diferentes marginarias, con metáforas de tipo sexual. Y nos dice textualmente, cuando relacionemos comparativamente estas droguerías con obras como El Procés de los Olives de Bernard Fenollar o El Somni, Los Sueños, de Joan Joan, del caballero Joan Megasul, ambas publicadas en Valencia en 1497, surgen como resultado las claves de lectura pertinentes que ayudan a interpretar algunas peculiares metáforas sexuales que aparecen en estos textos. Ambas obras versan con buena dosis de ironía, retórica y mordacidad burlesca sobre las capacidades amatorias de viejos y jóvenes. Así, en los procesos podemos encontrar 24 alusiones a un caragol, que es como le llaman en el medievo al caracol, que sí pertenece a los viejos, representados por Monsen Fenollar. Voy a mover esto un poquito para acá, en el que lo denomina chich, pequeño, mustio, flux, flojo, reclam de cuatles, el reclamo de codornices, es decir, mirriado como un gusano, frío, viejo, muerto, etcétera. Si por el contrario es un caracol de jóvenes, representado aquí en este caso por el moreno, que sería uno de los personajes de esta obra, se representa como bello, fuerte, duro, incluso dulce. Pacheco, que es uno de los cronistas que nos desarrolla parte del estudio de estas obras tan peculiares pero tan importantes dentro del campo medieval, sobre todo dentro de la literatura, no podemos decir erótica, porque es una literatura costumbrista y antropológica, pero bueno, nos remata con un refrán que dice, encontrando buen pasto, el caracol con todo que sea muy buñuelo, sacará el cuerno. Es decir, que a pesar de todo, si la oferta es buena, pues surgirá la potencia, ¿no? Sin embargo, también podemos encontrar con igual carga simbólica en los márgenes del texto, en los marginales, la figura del hurón como claro exponente de una representación sexual del falo, porque siempre trata de escorcollar rincones, madrigueras, huecos húmedos para cazar tiendas liebres, perdón, tal como se nos relata en el coloquio de las damas, en el proceso de los olivos o en los sueños de Joan Joan, como hemos visto con anterioridad. Cuando el caso es el de causar la impotencia, nos vamos a encontrar que en el Maius Maleficarum, que es el libro que usaban los dos inquisidores alemanes, a pesar de que los españoles nos llevamos la fama de la Inquisición, aquí realmente fueron quemados 100 personas, no llegaron a 100, y casi todos por brujos y demás. Mientras que en Alemania, en Inglaterra, en Francia, el número se puede contar por miles, ¿no? Pero nosotros nos llevamos la fama. Pero los dos autores del Maius Maleficarum, en su libro, detectan varias formas de causar impotencia en un hombre. Ahora vamos a pasar a leer un caso que lo narran con cierta intensidad, ya que demuestra el poder de la brujería con respecto a la sexualidad del hombre, ¿no? Y nos pone este cuento que dice, cuento, ellos lo ponen como un verdadero. En la ciudad de Ratisbona, un joven mantenía relaciones con una muchacha. Cuando quiso abandonarla, perdió su miembro viril bajo los efectos de algún sortilegio, hasta el punto de no tocar ni ver más que una superficie aplastada. Angustiado por ello, se fue a una taberna para adquirir vino. Sentándose un momento, se puso a hablar con una mujer para contarle con detalle la causa de su tristeza, mostrándole lo que ocurría en su cuerpo. Astuta, ella le preguntó si sospechaba de alguna mujer. Él le dijo que sí y le dio el nombre de ella, contándole además que lo que le había pasado. La mujer le dijo entonces, si para decidirla a devolverte la salud no es bastante, utilizar buenos modales, convendrá usar de alguna violencia. Así el joven, al llegar el crepúsculo, se apostó en el camino por el que habitualmente pasaba la bruja. Cuando
la vio, le rogó que devolviese la salud a su cuerpo. Ella se declaró inocente y afirmó que no sabía nada del asunto. Entonces, arrojándose sobre esta, le rodeó el cuello con una toalla, ahogándola mientras le decía: si no me devuelves la salud, morirás a mis manos. Como no podía gritar, ya tenía la cara tumefacta y ennegrecida, dijo: líbrame y te curaré. El joven aflojó el nudo y la presión. La bruja le tocó entonces entre las piernas y le dijo: ya tienes lo que deseas. Como el joven contaba después, él había sentido perfectamente antes mismo de asegurarse por medio de la vista y el tacto que su miembro le había sido devuelto solo por el tocamiento de la bruja. O vemos un cuento que, en fin, me abstengo de hacer ningún comentario. Podemos constatar, por tanto, que la creencia general durante el medievo era que podía privarse del miembro viril a un hombre con la sola intención de una mujer iniciada en las artes demoníacas, ¿no? Y esto se puede apreciar porque cuando, en 10 minutos, esto se puede apreciar porque queda reflejado pictóricamente en los murales de masa marítima, realizados en la segunda mitad del siglo XIII, hacia 1265, donde podemos apreciar un árbol de que cuelgan un sinnúmero de penes, que son los que se le ha robado a hombres por parte de las brujas, y que hay diferentes tipos de mujeres recolectándolo, ¿no? Haciendo acopios de ellos. Como podemos ver aquí en el mural, se puede apreciar perfectamente lo que las figuras que están aquí, cómo los pájaros están revoloteando, cómo algunos de ellos mueven las ramas para que caigan y recolectarlo. Vemos aquí diferentes detalles. Aquí la movedora de ramas, aquí dos mujeres recolectando y aquí los miembros viriles colgando del árbol. Estamos hablando de 1200 y pico, es decir, como a su vez también vamos a poder apreciar en diferentes marginarias la recolección de los mismos por distintos colectivos, entre los que se incluía y de manera muy especial y muy constante miembros del clero y demás, ejerciendo una clara satírica sobre la función de los mismos. Vemos aquí en las ilustraciones que ilustran, valga la redundancia, que ilustran el libro del Romance de la Rosa o el Román de la Rose hacia 1350, iluminado en principio por Richard Mountbatten, pero después fue realizado por su hija Jane a la muerte de este y lo terminó ella, precisamente las escenas mucho más complejas y más difíciles, ¿no? Como por ejemplo estas de aquí, y después otras que aparece una fornicación de una monja con un no seglar. Tal fuerte crítica anticlerical surge los marginarias en la segunda mitad del siglo XII, centrada contra el nicolaísmo y la simonía de las distintas órdenes mendicantes, ¿no? Convirtiéndose a partir del siglo XIV en algo mucho más rutinario y normalizado, como podemos ver en el Romance de la Rosa, ¿no? El concepto en su folio 111, ¿no? El concepto va a ridiculizar de manera continuada al clero y a los diferentes tipos de monjas, que después veremos el tipo de ilustración. El nicolaísmo, como hemos dicho anteriormente, se refiere en la Iglesia Católica al matrimonio, que no matrimonio porque no podían casarse, más bien al amancebamiento de los clérigos con sus amas de llave, etcétera, ¿no? Realmente este libro, El Romance de la Rosa, y es complicado dar con ejemplares, fue un bestseller de la época. Es decir, se hicieron cientos de ejemplares de tal manera que todavía en Francia, solamente en Francia, se conservan más de 100 ejemplares del mismo. Vemos este apareamiento que se encuentra en el folio 111 de El Romance de la Rosa, de Romance de la Rosa. También a esa crítica contra el clero también se creará el efecto tópico de las lascivias de las monjas y de los jaleos amorosos de las llamadas malmonjadas, que eran quienes ingresaban en el convento en contra de su voluntad, ilustrado magistralmente en el libro del Fra Bernas, donde el falo lecto del protagonista será denominado como bravo, ¿no? En descripción de sus proezas amatorias. Vemos aquí cómo la monja lleva atado al seglar de sus partes pudendas. Otro tipo de ilustración, este pertenece también, porque aquí se narra como un cómic en el que se va viendo los diferentes elementos, la postura, hasta llegar al folio 111 que hemos referido anteriormente.
Pero esta representación no es solamente a partir de 1300, 1400, lo tenemos con anterioridad, lo tenemos en iglesias prerrománicas, como en el caso de, por ejemplo, aquí de Colombe de Charente en Francia, en el que se muestra evidentemente un falo con su, en fin, con su dotación, y además se representa aquí una concha, con lo que quiere representar precisamente la unión de los dos sexos. O aquí en Cantabria también lo vamos a encontrar como aparece un personaje itilifálico mostrándonos su sexo de manera exagerada, ¿no? Tal concepto de la sexualidad exacerbada de la mujer tiene su base en el concepto galénico de los cuatro humores. Es decir, el cuerpo se supone que tiene un número de humores, y esos humores, según se van pudriendo, se van infectando, pues que son los causantes de las diferentes enfermedades. Pues ese concepto galeno de los cuatro humores se le atribuía a la mujer ese exceso de lujuria por tener exceso de humedad y frío, y por lo tanto, en base a dicha fealdad, buscaba el calor del lecho y por ende del cuerpo del hombre, ¿no? Este ejemplo lo aplica muy bien en un tono satírico en una obra de la literatura contemporánea de esa época. Así pues, en el Coloquio de las Damas de Pedro de Aretino, sobre un original italiano que es traducido por Pedro de Aretino alrededor de 1486, podemos observar la conversación entre tres mujeres adúlteras, una casada, una viuda y una beata, donde se refieren de diferentes maneras y diferentes apelativos al miembro viril, ¿no? También la creencia de la médica de la época se preocupaba de los posibles indicios que pudieran acabar en un defecto en el coito o impotencia, o usando como referencia histórica el Pantecni de Constantino, el africano, o el Canon de Avicena, ¿no? Como fuentes fiables, ¿no? Entonces se van a dar una serie de recetas, tanto para la vagina cerrada como la vagina dentata, que era supuestamente una vagina que tenía dientes y que cegaba el miembro viril si intentaba ser penetrado, etcétera. Entonces se nos da una serie de recetas para evitar precisamente esa impotencia, ¿no? O por ejemplo, una que voy a citar ahora, extraída del Libro del Amor, que es un tratado judío atribuido a Hipócrates, en el que se dice: para fortalecer el coito y copular bien con ardor, tomar la cantidad de 4 onzas de hormigas grandes que tienen alas y deposítelas en un recipiente de cristal claro y limpio. Después añade unas 8 onzas de lo he suprimido para que no haya tentaciones de alguien que quiera hacerse esta pócima ponzoñosa, porque cierra la vasija inmediatamente y ponla al sol, y cuando mueran las hormigas agrega 5 onzas de aceite de musco o aceite de castor. Manténlo 30 días al sol en verano, y en invierno hierve el recipiente en una olla llena de agua hasta que mengue la cuarta parte. Después de esto, unta resultados sobre los riñones o aplica el miembro viril y obrará grandes prodigios. Esta es de la versión del Libro del Amor del año 2003, traducido y actualizado. Este concepto del sexo viene impuesto no solo por la buena costumbre de la Iglesia, que en esa época dista mucho del concepto actual que tenemos hoy día del sexo. Ellos, como anteriormente, antes de fuera de línea, hemos estado hablando, la Iglesia le interesaba que cuanto más feligreses existieran, mayor era la cantidad de dinero que podía recaudar, en el sentido de que la Iglesia siempre se ha llevado el diezmo, que es el 10% de lo que ganara el campesino o incluso el noble. Y el noble también se llevaba su parte de las tierras que le tenía, que dejaba cultivar al campesino, ¿no? Y por lo tanto, eh, se contemplaba el sexo de una manera, ¿cómo diría?, muy laxa. Incluso escenas de bestialismo que están representadas en los canecillos y en algunas gárgolas y demás, pasan del todo desapercibidas para un clero que el interés que tenía era que de la puerta para afuera se reprodujeran con facilidad. Entonces vamos a ver, sobre todo en la parte de Cantabria y demás, aquí en España, escenas de todo tipo de sexo, ¿no? Entonces no vamos a explicar. Pero sí, la Iglesia sí que regula estos pecados, entre comillas, sexuales, ¿no? Entonces veremos algunas de las penas y su penitencia en tiempo de ayuno y abstinencia, ¿no? Por ejemplo, el sexo dorsal. La mujer encima, 3 años. Lateral, sentado o de pie, 40 días. Coitus retro, por detrás, 40 días. Masturbación mutua, 30 días. Sexo interfemoral, es decir, eyaculación entre las piernas, 40 días. Coitus interga, sexo anal,
3 años con un adulto, 7 años si es una cuestión habitual y 10 años si se hace con un clérigo. ¿Qué ocurre? Que diferentes santos como Johannes Teutónico, Alberto Magno, Pierre de la Padul, San Agustín, San Isidoro, San Gregorio Magno, veían que en realidad no solo se estaba castigando el pecado, sino que además se estaban dando ideas al pecador. Porque claro, en aquellos momentos pensar en una monja como un objeto sexual o en un cura como un objeto sexual, realmente lo que hacía era abrir el repertorio de posibilidades con respecto al tema sexual, ¿no? Y entonces ellos lo que hicieron fue regularizar mediante un dictado de normas para evitar precisamente exacerbar la imaginación de los feligreses con respecto al tema del sexo, ¿no? Así pues podemos ver, por ejemplo, la colegiata de San Pedro